bien, hoy estamos con Felipe Burbano de Lara. El doctor Burbano de Lara es doctor por la Universidad de Salamanca y actualmente es director de Flaxo Ecuador. Querido Felipe, nos da muchísima alegría que regreses de esta manera virtual a este programa del área de ciencia política de la Universidad de Salamanca. Bienvenido. No, Manolo, muchas gracias a ti por la invitación. Me Bien, guardo pues los mayores cariños y recuerdos gratos de Salamanca, así es que me encanta estar en este espacio contigo. Te agradezco mucho la invitación. Pues muchas gracias. Entonces, bueno, ya sabes cuál es el título del espacio, es los retos de la política. ¿Cuáles son, en tu opinión, desde tu perspectiva, desde tu posición, los retos actuales de la política? Bueno, me parece que un reto fundamental, si es que pensamos no tanto la política en general, sino la política democrática y diría los retos de la política democrática, es reconstruir un horizonte que le permita, diría yo, enfrentar estos debilitamientos o retrocesos que experimenta en muchos espacios regionales frente al avance de formas populistas de liderazgo y regímenes de todo signo y Sí, en todos los contextos, y también el avance de liderazgos autoritarios y regímenes autocráticos, ¿no? Entonces me parece que un reto de la política democrática es sí, hacer frente a las reversiones autoritarias, a estas desdemocratizaciones, para usar un término de Tilly, que se sí, enfrenta en muchos espacios, ¿no? Incluido en democracias consolidadas como, bueno, como los Estados Unidos, como vimos con el caso de Trump. Quizá ese es un caso impactante porque muestra los peligros, los riesgos a los que está enfrentada no solo las democracias frágiles, ¿no? Sino democracias consolidadas y el impacto que eso tiene en la construcción de una tradición democrática, yo diría, en América Latina, en Occidente. Luego me parece que en esta reflexión en este señalamiento que yo estoy haciendo, otro reto es cómo enfrentar esta expansión de potencias como China y Rusia en el campo internacional y sus alianzas y apoyos a gobiernos autoritarios en el mundo, ¿no? Porque me parece que son dos potencias que tienen cada vez más influencia en el campo internacional, pero son potencias para las cuales la democracia no está en el centro de sus agendas políticas internacionales, ni tienen interés ni creen en las democracias. Entonces, por ejemplo, en el caso de América Latina hemos visto la alianza de estas potencias con gobiernos abiertamente autoritarios, autocráticos, como el de Venezuela, el de Nicaragua y el de Cuba, que encuentran en esas potencias, en la presencia de esas potencias, alianzas de sustento y de respaldo. En América Latina creo que el desafío, para referirme al continente sí, nuestro, está en esa línea. Hay un debilitamiento, un desprestigio de la democracia. Tú las has llamado es democracias correcto. fatigadas y hace poco les llamas democracias agotadas, y me parece que es un término muy fuerte, que nos ha llevado a crisis políticas más o menos permanentes, ¿no? Uno ve lo que está ocurriendo en Perú, lo que ocurre en Argentina, en Colombia, en Ecuador, Brasil. Entonces me parece que un reto de la política democrática es cómo contener este desplazamiento de la política hacia otros tipos de liderazgo y de regímenes De políticos, ¿no? acuerdo. Y me parece que ahí el tema crucial es cómo contener y cuál es, diría yo, el horizonte desde el cual se puede reconstruir la democracia más allá de sus formas conocidas. Me parece que De ese es acuerdo. un Ahora reto. bien, Felipe, Sí. ¿tienes un diagnóstico de por qué se ha llegado a este nivel? Es evidente que lo que dices tiene su apoyo empírico en los distintos estudios que se hacen sobre
calidad o simplemente sobre el diagnóstico de la democracia, sea el Economist Intelligence Unit o el Bertelsmann o el proyecto Variedades de la Democracia, señalan lo que tú estás indicando, ¿no? Hay un deterioro por doquier de la democracia. Este deterioro es también claro en América Latina. Pero la pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que nos hace que estemos en una situación como la que estás definiendo? Yo diría que hay algunos elementos quizá a ser tomados en cuenta. Uno importantísimo a mi juicio es la ineficacia de la política frente a los problemas actuales. ¿De O sea, acuerdo? yo siento que la política y la política democrática está debilitada, no solo en términos de su campo de representación, sino en sus eficacias instrumentales, ¿no? Para resolver problemas complejos y cruciales de la vida social que están pendientes y que están pendientes desde hace muchísimo tiempo. Y la dificultad de resolver esos problemas creo que lleva a una deslegitimación permanente. Entonces yo diría ineficacias para enfrentar problemas de desigualdad, eh, pobrezas crecientes, nacionales y globales, que están generando una serie de dificultades, ¿no? Por ejemplo, todos los oleajes migratorios, inmensos, gigantescos en todo lado, dificultades de la política para enfrentar el cambio climático, que me parece a mí que genera una sensación de vulnerabilidad general en la vida de las sociedades. Me impresionó el otro día escuchar una entrevista a Gabriel Boric, el próximo presidente de Chile, quien decía que una de sus prioridades inmediatas al inicio de su gobierno es resolver el problema, por ejemplo, de la sequía, que nos tiene, decía él, acogotados. Bueno, son problemas que la política tiene al frente y que no ha logrado resolver. Temas como el de la corrupción, el sentido de la justicia en las sociedades, un sentido ético y moral o la pérdida de un sentido ético y moral en el ejercicio de la función pública ligada a la política y a los cargos de representación política. Me parece que todas esas debilidades y esos problemas que no se han logrado resolver y que se vienen acumulando ha llevado a esta pérdida de horizonte de la democracia, que yo creo que tiene que ver, por lo que estoy diciendo, también con una pérdida de horizonte de la esperanza que puede generar la política alrededor de una vida colectiva llevadera y sostenible. Correcto. Y desde la perspectiva de las instituciones, ¿no? Porque sabemos que la política también tiene que ver mucho con el juego de arreglos que se articulan mediante reglas, mediante procedimientos que se utilizan para dirimir los conflictos o los repartos, etc. ¿Percibes tú que hay algún tipo de desgaste en alguna de las instituciones que articula la vida política? Yo creo que ahí está el otro reto, ¿no? Un reto vinculado a esta reconstrucción del horizonte democrático, que es eh, generar lugares, espacios y actores legítimos de la política. A mí me parece que eso es lo que le está ocurriendo hoy a la democracia, que los marcos institucionales de la democracia, como dices tú, están muy desprestigiados. Eh, los parlamentos están desprestigiados, los partidos están debilitados, en el caso de América Latina una fragmentación enorme de los partidos y por lo tanto de la capacidad de ordenar y conducir la política. Entonces parte de esta reimaginación de la democracia tiene que ver con la reconstrucción de los lugares, los espacios institucionales y los actores legítimos de la política. Ahora, ¿cómo se hace eso? Me parece que es un tema dificilísimo, ¿no? América Latina ha tenido en los últimos años algunos intentos que no han funcionado, intentos de reconstrucción refundacionales, del caso de Venezuela, Bolivia, Ecuador. Ahora estamos viviendo, vamos a ver lo que pasa en Chile, esfuerzos de reconstruir un pacto social sobre el cual pueda levantarse nuevamente
la política, ¿no? Las instituciones, los espacios legítimos y los actores legítimos, ¿no? Ese es el reto. Yo no tengo en este momento más que un diagnóstico de las Sí, dificultades, de los retos y no de cuáles tendrían que ser exactamente los claro. caminos. Estás citando el caso de Chile y sobre todo has citado la toma de posesión de Boric, pero también evidentemente has dejado traslucir el escenario de la constituyente chilena, ¿no? La constituyente chilena es un esfuerzo, yo creo que interesantísimo, de ordenar el orden político, ¿no? Bajo nuevos paradigmas y bajo todo lo que se viene discutiendo a nivel regional, pero también en el ámbito estrictamente chileno, ¿no? Temas como el tema de como la cuestión de la descentralización, la cuestión también del poder legislativo hacia una visión unicameral del mismo, por supuesto derechos que han ido incorporándose en los últimos tiempos, pero de una manera digamos, más ordenada y demás. ¿Tú crees que esta puede ser una vía muy importante para otros países? En concreto, claro, estamos, o pienso en el caso de Ecuador, donde los ensayos constitucionales han sido muy frecuentes, ¿no? Mientras que Chile prácticamente en 40 años solo ha tenido una constitución, que sí, que de acuerdo ha sido modificada, en Ecuador han sido varios los intentos por reformular el orden. ¿Cómo ves este escenario en general, pero también aplicado al caso ecuatoriano? Bueno, a mí me parece que todas las miradas están hoy sobre Chile, ¿no? Y sobre la capacidad que tenga el proceso político chileno, la nueva generación de políticos chilenos, de sacar adelante, por un lado, la constituyente, la convención constitucional, que es un reto gigantesco, ¿no? Por todo lo que tú dices, todo lo que están rehaciendo, repensando, redefiniendo el modelo estatal, el modelo económico, ¿no? Eh, la reconstitución de un pacto social, la descentralización, están entrando en la discusión sobre un Estado plurinacional. Yo veo en Chile la posibilidad de una reconstitución de una izquierda democrática que sea capaz de enfrentar estos retos que hemos señalado al inicio y sobre todo de reconectar algo que a mí me parece fundamental en América Latina, que es este horizonte de democracia, este horizonte de democratización con el modelo económico o con el modelo de acumulación. O sea, uno de los problemas que yo creo que ha tenido la democracia en América Latina ha sido esta relación entre democracia y modelos de acumulación que nunca han encajado bien. Chile era un ejemplo de articulación entre una democracia de corte liberal, representativa, con un modelo económico neoliberal que funcionaba bien y eso se rompió. Y se rompió como en otros países de América Latina y ahora están tratando de reconstruir ese horizonte. ¿Hacia dónde llevamos? ¿Hacia dónde llevamos la democracia? ¿Hacia dónde llevamos la economía? Para responder a ese estallido de octubre del 2018. El Ecuador pasó por esa experiencia y ha pasado por varias experiencias de asambleas constituyentes que han tenido como objetivo refundar la política, refundar el pacto social, rehacer el Estado, reconstituir el sistema político y no ha funcionado. Y creo que en el caso del Ecuador no ha funcionado porque o no hubo una reconstitución de actores políticos fuertes que puedan sostener ese proceso en un determinado momento, la constituyente del 97, que se sustentó en un pacto político de dos partidos muy importantes, que después de la constitución se rompió, y cuando se rompió ese pacto se vino abajo el proceso constituyente, o lo que había dejado el proceso constituyente, o en el caso más reciente con Correa, que fue una asamblea constituyente que se sustentó en el inmenso poder acumulado por Alianza País, movimiento que había surgido recientemente en el país y que terminó en una experiencia de un populismo radical de izquierda con elementos autoritarios. Entonces, los chilenos tienen ese desafío. Por un lado, repensar su propia historia de los últimos 30, 40 años, esta relación entre democracia y neoliberalismo que tiene que
reconstituirse, pero al mismo tiempo, y me parece que lo está haciendo muy inteligentemente Boric, pensar los procesos fallidos de esos gobiernos radicales del giro a la izquierda que tuvieron una experiencia constituyente y que terminaron en regímenes populistas, autoritarios, fallidos, ¿no? El caso más dramático yo creo que es el de Venezuela. Entonces, estamos frente a ese contexto en el caso chileno y la posibilidad, por lo tanto, de rehacer esto que estamos hablando, ¿no? Un horizonte político que al mismo tiempo traiga un cierto sentido de justicia social, de redistribución, de enfrentar los problemas enormes que han quedado pendientes. Sí, y en Ecuador, ¿puedes desarrollar un poquito más estas ideas, sobre todo pensando en la audiencia que podemos tener que conoce menos el caso ecuatoriano? Bueno, el caso ecuatoriano es un caso muy interesante porque fue parte de los gobiernos radicales o llamados radicales del giro a la izquierda, ¿no? La emergencia de un movimiento llamado la Revolución Ciudadana que trajo como promesa fundamental la refundación del país, anclada en un liderazgo carismático, personalista, mesiánico, que irrumpió con una fuerza gigantesca en el escenario político ecuatoriano y que dominó la política desde el 2007 al 2017, ¿no? Ese liderazgo y ese líder es Rafael Correa. Ellos impulsaron este proceso de reconstitución, de refundación del país y lo hicieron, yo diría que exitosamente, pero fue un proceso que devino en una concentración y centralización enorme del poder en esta figura carismática de Correa, que terminó debilitando todo el andamiaje institucional de la democracia que se había construido en la constituyente, con una serie de experimentos de diseño institucional que habrían una serie de posibilidades. Pero yo diría que todo esto democratizador, todo este impulso democratizador que tuvo la constituyente del 2007, en un momento de profunda crisis política, de profunda crisis estatal, se echó a perder porque ese proceso terminó finalmente dominado por una tradición muy fuerte en la política ecuatoriana, que es una tradición populista, ¿no? De liderazgos personalistas, que acumularon enorme poder, movimiento que predominó en la política De y acuerdo. que luego les llevó al Ecuador a una complejísima transición post-correísta o post-giro a la izquierda, ¿no? Que les pasa a estos procesos refundacionales cuando quedan anclados o unidos umbilicalmente al liderazgo de una figura carismática, ¿no? Que nunca podemos hacer una transición hacia un régimen político más institucional, con repartos del poder en las funciones del Estado, con respeto a las libertades, respeto a la opinión, en fin. Entonces el Ecuador vive desde el 2017, cuando salió Correa, una transición muy complicada, ¿no? Que primero produjo una división y una confrontación dentro del propio movimiento de Correa, y que luego en la última elección hizo una transición hacia un presidente de derecha, que es quien gobierna ahora, Guillermo Lasso, en un contexto de absoluta fragmentación partidista, ¿no? El Ecuador estaba en una crisis política cuando apareció Correa, y Correa reconstituyó la escena política, pero alrededor de su liderazgo. Caído ese liderazgo, la política ecuatoriana nuevamente ha entrado en un momento de dispersión y de fragmentación que genera muchas complicaciones para el Entendido. ejercicio del gobierno. Entendido. Antes te referías al papel como actores exógenos, al papel de Rusia y de China. Especialmente importante es el papel de China, ¿no? En la economía ecuatoriana, ¿no? Las inversiones chinas en el sector energético han sido muy importantes y sin embargo, políticamente China no tiene una presencia, ¿no? En Ecuador. ¿Puedes hablarnos un poco de este tema que a veces se habla muy poco?
sí tuvo bueno, y sigue teniendo, ¿no? Es un socio económico importantísimo, la China, y con el gobierno de Correa se volvió en un financista de muchos proyectos energéticos. Eh, entonces, la economía ecuatoriana, tanto en términos de su dinámica comercial como en términos de las fuentes de financiamiento, tiene ahora a China como un actor relevante. La presencia política de China, digamos que es una presencia subrepticia, ¿no? Es una presencia soterrada. Eh, Genera ayudas económicas, por ejemplo, durante toda la pandemia, la China hizo una serie de donaciones de vacunas, pero a cambio de eso, me parece que lo que se negocia es un poco el silencio del gobierno ecuatoriano frente al propio gobierno chino o a las condiciones políticas bajo las que opera la China. Claro, el Ecuador es un país muy pequeño, ¿no? Que tiene poco peso en el escenario internacional, pero me parece que la presencia política se traduce en eso, en un cierto silencio del gobierno frente a lo que pueda estar ocurriendo políticamente en la China o al papel de la China en el contexto internacional. De Entonces, acuerdo. eso me parece que es uno de los efectos. No es que tiene una presencia política vigorosa dentro del Ecuador, pero negocia silencios, negocia complicidades, diría yo, del Estado ecuatoriano, de los gobiernos ecuatorianos, frente a lo que ocurre en la China. Y eso, vuelvo al inicio de mi reflexión, creo que genera también un debilitamiento de la democracia, ¿no? Porque si aquí hay movimientos autoritarios, regímenes que no se inscriben dentro de la línea democrática, eso a los chinos no les preocupa mucho. Ellos van a seguir apoyando con sus inversiones y movilizando sus intereses independientemente del régimen político. De acuerdo, Felipe. Y ya para terminar, me gustaría conocer una reflexión tuya a propósito del escenario social que suponen las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. ¿Cómo ves tú que estas han transformado el panorama social, el panorama comunicacional, el panorama de las acciones colectivas y qué se puede derivar de ello en el ejercicio de la política? Bueno, un primer efecto me parece a mí que multiplican los canales de información. O sea, ya no son los canales habituales a los que estábamos acostumbrados, a la televisión, a los noticieros de televisión, a los periódicos que conocíamos y que todos leíamos, y por lo tanto se han multiplicado los canales de información, hay otras fuentes, y eso me parece que ayuda a transparentar, digamos, la vida de la política o la vida alrededor de la política, ¿no? Y al mismo tiempo abre un discurso informativo más complejo, más vasto, que tiene otro tipo de implicaciones. Entonces, me parece que estamos en un contexto en donde ya los medios, no sé cómo llamarlos, tradicionales, ya no marcan la agenda, ya no definen el marco informativo a través del cual nosotros entramos en contacto con la política. Eh, Pero por otro lado, me da la impresión de que instauran una forma de interacción política, las redes muy virulenta y muy descalificadora, ¿no? Eh, que aumenta la percepción de que la política es una actividad sucia, que la política siempre está buscando los costados de las personas, los lados oscuros de los personajes de la política, ¿no? Y eso genera, me parece a mí, un tipo de confrontación, un tipo de interacción con la política, siempre desde el lado oscuro de la política, ¿no? De este lado, digamos que fue descrito por Maquiavelo en El Príncipe, ¿no? Este lado sórdido de la ¿De política, acuerdo? que es parte de la política, pero que las redes sociales me parece que la profundizan y la remueven permanentemente. Y lo otro, yo diría, quizá Manolo, lo último, es que me parece que las redes sociales generan
un tipo de práctica política desde los ciudadanos hacia los gobiernos, en donde la idea de la representación se desvanece. O sea, yo creo que Sí. a través de las redes los ciudadanos sienten que ellos intervienen directamente en la política, que no necesitan ningún tipo de representación para estar en la política, ¿no? Pero intervienen a Una través de especie estos, de falso, perdón, una especie de falso empoderamiento. de falso empoderamiento, porque es la sensación de que participas, de que estás en la política, de que Sí, puedes denunciar a los partidos, de que puedes denunciar a los gobiernos, de que puedes denunciar a la clase política y a quien quiera, a quien quiera que tenga poder, pero que tampoco genere unas dinámicas colectivas transformadoras, ¿no? Sino un vacío, una sensación de permanente vacío que agrava las crisis de representación política que asaltan la democracia de tiempo en tiempo. qué bien. Muy bien, Felipe, pues muchísimas gracias por tu tiempo y seguimos en contacto. Un fuerte abrazo. Ya pues Manolo, a ti muchas gracias y también un abrazo.